Muy buenos días, jóvenes. En esta ocasión hablaremos sobre las propiedades de la potenciación. Sean A y B elementos de Q y sean M y N elementos de Z, se cumplen las siguientes propiedades. Es decir, consideremos que para todas las propiedades enunciadas, todos los elementos que aparezcan como base son números racionales y que los exponentes son números enteros. Primera propiedad. A a la m por a la n es igual que a la m más n. Es decir, al multiplicar potencias de bases iguales, el resultado es igual a una potencia de la misma base y cuyo exponente es la suma de los exponentes de los factores. Es decir, que si en lugar de determinar las potencias en primer lugar, como nos dicen las reglas generales, para después multiplicar, podemos preferir copiar igual la base, sumar los exponentes y después determinar la potencia. Por ejemplo, 2 a la cuarta multiplicado por 2 al cubo es igual a 2 elevado a 4 más 3, igual a 2 a la séptima. Obviamente, aquí queremos ejemplificar la propiedad y por eso preferimos desarrollar el ejercicio como dicha propiedad nos indica, pero sabemos que de acuerdo a las reglas generales se pueden determinar primero las potencias y luego hacer la multiplicación. Esta propiedad nos da una especie de permiso para también efectuar la operación de esta otra forma y el resultado es el mismo. En la siguiente propiedad dice que a la m entre a la n es igual que a la m menos n. Por supuesto, a diferente de 0 porque fíjese que a aparece como divisor o una potencia de a. Es decir, para dividir potencias de la misma base, debemos copiar igual la base y restar el exponente del dividendo menos el exponente del divisor, en ese orden, así que mucho cuidado. Por ejemplo, para dividir la potencia menos 3 décimas a la sexta entre menos 3 décimas a la cuarta, fíjese que es una potencia de la misma base, lo que debemos hacer es copiar igual la base, menos 3 décimas, y restar el exponente del dividendo, 6, menos el exponente del divisor, 4. Con eso obtenemos la potencia menos 3 décimas al cuadrado. Y obsérvese que esto es mucho más simple de desarrollar que esto otro. Es decir, aquí está una de las grandes ventajas de aplicar las propiedades. En este caso, por ponernos a determinar la potencia sexta de este número, sería un procedimiento mucho más tedioso, mucho más laborioso. Además, desarrollar esta otra para después hacer la división sería bastante laborioso, como ya dije. Sin embargo, la propiedad nos permite tener el resultado de una manera más simple, sin necesidad ni siquiera de tener que usar calculadora para desarrollar la potencia resultante. También la potenciación cumple con la propiedad distributiva, tanto para la multiplicación como para la división. La propiedad distributiva con respecto a la multiplicación nos dice que la potencia del producto de A y B es igual al producto de la potencia de A por la potencia de B. Es decir, que para determinar la potencia de un producto podemos determinar las potencias de cada uno de los factores y luego efectuar la multiplicación y el resultado será el mismo. Por ejemplo, para 3 por 5 al cuadrado, fíjese que 3 por 5 está entre paréntesis, de acuerdo a las normas generales, deberíamos multiplicar primero 3 por 5 y elevar el resultado al cuadrado. La propiedad distributiva nos dice que también es correcto si elevamos 3 al cuadrado,
elevamos 5 al cuadrado y multiplicamos entonces los resultados obtenidos. Recordar que cuando no hay paréntesis que indiquen otra cosa, las potencias deben efectuarse primero que las multiplicaciones. Aquí, aplicando la propiedad distributiva, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, y ahora multiplicamos esos resultados. 9 por 25. El resultado es 225. No importa si hay variables entre los factores. De todos modos, lo que debemos hacer es aplicar la propiedad distributiva. Por supuesto, las potencias para esas variables las vamos a dejar indicadas porque no conocemos los valores de dichas variables. 4xy al cubo sería igual a 4 al cubo por x al cubo por y al cubo, que es lo que tenemos aquí. Ahí hemos aplicado la propiedad distributiva. A partir de aquí, lo único que podemos hacer es determinar la potencia 4 al cubo. Las demás, como dije, se quedan indicadas. La propiedad distributiva con respecto a la división nos dice que a a la n, a sobre b a la n es igual que a a la n sobre b a la n. Es decir, que la potencia de un cociente es igual al cociente de la potencia del dividendo entre la potencia del divisor. Y por supuesto, el divisor tiene que ser diferente de 0. Para determinar la potencia de un cociente, debemos elevar el numerador o el dividendo al exponente y elevar el denominador también al exponente. Y por supuesto, cada uno en el lugar que le corresponde. Por ejemplo, para 10 medios a la cuarta, podemos desarrollar la propiedad distributiva. Nos dice que es válido determinar 10 a la cuarta, determinar 2 a la cuarta y después de tener esos resultados, hacer la división. El resultado es 625. Preferí tomar un ejemplo donde la base resulte en un número entero para que se pueda verificar más fácilmente que si hacemos primero la división, en este caso de 10 entre 2, y después elevamos el resultado al exponente, el resultado de todos modos será el mismo. Para todo número racional diferente de 0, si el exponente es 0, la potencia es 1. Mucho cuidado porque hay quienes tienen confusión con eso. A a la 0 es igual a 1. La única restricción es que la base tiene que ser diferente de 0. Aunque parezca mentira, esto está relacionado con la división de potencias de bases iguales. Es por eso que estamos haciendo la observación de que la base tiene que ser diferente de 0, porque hay una división involucrada ahí. Por ejemplo, 5 al cuadrado entre 5 al cuadrado, si lo desarrollamos aplicando la segunda propiedad, copiamos igual la base y restamos el exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Pero como esos exponentes son iguales, entonces la diferencia va a ser 0. 5 elevado a 0. Si lo que aplicamos son las reglas generales que nos dicen primero las potencias y después la división, desarrollaríamos 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, y al dividir, pues 25 entre 25, el resultado es 1, y queda verificado que 1 es igual a 5 al cuadrado, a 5 a la 0, o lo que es lo mismo que 5 a la 0 es igual a 1. Y para cualquier otro número distinto de 0, si el exponente es 0, la potencia es 1. No tiene en lo adelante que pasar por todo este procedimiento. Si le dan un número racional, el que sea distinto de 0, elevado a 0, puede escribir directamente que la potencia es 1. Y por último, la potencia de una potencia es otra potencia de la misma base y cuyo exponente es el producto, el resultado de multiplicar los exponentes dados. Aquí tenemos como ejemplo x a la quinta elevado a menos 2. Para obtener la potencia resultante copiamos la base y multiplicamos los exponentes.
5 por menos 2, lo cual nos da menos 10. Si queremos ver el exponente como positivo, que es lo que por lo general se prefiere, entonces recuerden, cambiamos la base por su recíproco, 1 sobre x, y cambiamos el signo del exponente. O lo que es lo mismo, pasamos ese factor x al denominador y le cambiamos el signo a su exponente. Veamos este ejemplo. Simplificar aplicando las propiedades. Como siempre les he dicho, es importante tener en cuenta todas las propiedades de todas las operaciones, porque a veces el desconocimiento de ellas nos lleva a querer realizar una operación de una manera que pudiera resultar mucho más complicada, mucho más tediosa que si la hacemos aplicando las propiedades. Por ejemplo, aquí, si no conocemos las propiedades, podríamos tener la tentación de desarrollar completamente estas potencias, cosa que no nos conviene. Si aplicamos las propiedades, entonces verán que el resultado lo vamos a encontrar de una manera mucho más simple y mucho más rápida. Se puede ver que aquí tenemos una potencia de potencia en el numerador y en el denominador también. Es lo primero que haremos. Mientras tanto, vamos a copiar los otros factores igual, 3 a la cuarta, y para esta potencia vamos a copiar igual la base y multiplicaremos los exponentes, menos 3 por 2, que nos da menos 6. Lo mismo en el denominador, copiamos el 3, más bien copiamos igual el 3, y multiplicamos los exponentes, 3 por 2, y copiamos igual el 2 a la menos 4. Luego, obsérvese que tenemos en el numerador una potencia de base 3 y también en el denominador una potencia de base 3, lo cual es equivalente a una división de dos potencias de la misma base. Por eso es que aquí copiamos igual la base y restamos 4 menos 6, lo que nos da menos 2. Asimismo, para esta otra potencia, como son de la misma base, copiamos igual dicha base y restamos menos 6 menos menos 4, mucho cuidado, menos 6 menos menos 4, que nos da menos 2. Por lo tanto, si ahora escribimos los exponentes positivos, todos esos factores, como ambos tienen exponente negativo, pasan al denominador con exponente positivo y en el numerador nos queda 1. El 1 que está por aquí como factor, aunque no se vea. Si no hay ningún factor que vaya a quedar en el numerador, pues en su lugar lo que queda es un 1. Y pues luego lo único que hicimos fue determinar estas potencias ya de exponente positivo, 3 al cuadrado, 2 al cuadrado, y pues en el numerador 1. Resultado final, 1 sobre 36. Por último, hacer la observación de que muchas veces se suele confundir una expresión de este tipo con una de este otro tipo. Fíjese que aquí no hay ningún paréntesis que me indique que ese signo debe elevarse al exponente o que debe tomarse como parte de la base. Sin embargo, aquí el paréntesis sí me dice que el menos debe también considerarse como parte de la base. En el primer caso, se trata de dos operaciones, una potencia 3 al cuadrado de base positiva y una multiplicación por menos 1. Para este caso, lo primero que deberíamos hacer es elevar al cuadrado, 3 al cuadrado 9, y al resultado colocar el signo negativo, lo cual da menos 9. Sin embargo, cuando hay un paréntesis, significa que debemos elevar el 3 negativo con todo y su signo al cuadrado, menos 3 por menos 3, lo que da 9 positivo. Así que mucho cuidado con eso, tenerlo siempre en cuenta. Es todo por ahora, hasta un próximo video.